So Andrew has covered a lot of material on water baptism, Así que Andrew cubrió mucho material sobre el bautismo, a lot of foundational understandings, mucho entendimientos, fundamentos, how the water baptism is the death and burial, como el bautismo en agua es una muerte y un entierro, how it's the washing from sins, como es un lavamiento de pecado, and it's a new birth, es un comienzo nuevo. nacimiento. Nacimiento nuevo, perdón. Yeah. Gracias. The next hour and a half, El próximo hora y media, we're going to spend on maybe recapping some of the things, a lo mejor vamos a hablar otra vez sobre algunas de las cosas, but most importantly, we'll go into the practical instruction. pero más importante vamos a ir a las instrucciones más prácticas, el aspecto más práctico. And hopefully, we'll have 20 minutes for questions and answers. Y ojalá tenemos 20 minutos para preguntas y respuestas. Okay, so we see the scripture, John 8:34-36. Aquí vemos en las escrituras Juan 8:34 a 36. That was the first scripture I believe that Andrew brought up. Y es la primera escritura que yo vi que Andrew trajo. In that scripture, we saw how a slave will not stay in the house of God forever. Allí vemos en la escritura que un esclavo no va a permanecer en la casa por siempre. It is the son that abides in the house forever. Es un hijo que va a permanecer en la casa por siempre. And that is so critical. Y eso es crítico. That's why water baptism is important. Por eso el bautismo en agua es importante. That freedom from sin is absolutely crucial Esa libertad de pecado es importante, crucial for your life now and later. para tu vida hoy y después. Sin, we see how sin is like an addiction. Vemos cómo el pecado es como una adicción. First, you do it, Primero tú lo haces and you're able to control it in some y way, tú lo puedes controlar en una forma, but then it controls you. pero luego te controla a ti. You want to get out, but you can't. Tú te quieres salir, pero no puedes. And many of you has probably experienced that. Y muchos de ustedes a lo mejor lo han experimentado. But in water baptism, we are set free from it. Pero en el God. bautismo en agua somos liberados de eso, gracias a Dios. As long as you are continuing in that place Si sigues en ese lugar where you want to do good, but that control is still over you, donde quieres hacer lo bueno, pero eso se está controlando, you end up in this very miserable place. terminas en un lugar miserable. And that's actually where in Romans 7:15 Y allí vemos en Romanos 7, we see description of that place. vemos descripción de ese lugar. So let's just take a look at that scripture real quick. So that's Romans 7:15. Así que déjanos ver esa escritura rapidito. So over here with the water baptism, I'll just put those references so that you can kind of have it in one place. Así que en el bautismo solo voy a poner esas referencias para que lo tengas en un lugar. So the first thing right here, I'll write down freedom from sin. Así que la primera vez es libertad de pecado. So freedom from sin. And then on the other side in Spanish, libertad. Ajá. Libertad del pecado. Okay, and in that section we have that scripture, John En esa sección tenemos la Juan 8, 34-36. 34 a 36. So if you're taking notes, I highly encourage you to write it down Así que si están tomando nota, les animo que lo escriben because that really helps. porque de verdad ayuda. Okay, so this is the scripture, the freedom that we want to enter into, Esta es la libertad donde queremos entrar and this is the place that many people are in. Romans 7:15. y este es el lugar donde hay mucha gente, mucha gente está. Es Romanos 7, Okay, Romanos 7:15. 15. Okay, so I'll read first in English, then Spanish. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that I do. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo aborrezco, eso hago. Lo que aborrezco, eso hago.
You'll be surprised that a lot of people, when you do outreach, Vas a sorprender cuando te vas a sorprender con mucha gente cuando haces alcance. they find themselves in this place of captivity, Se van a encontrar en un lugar de captividad, where they desire to do good, donde desean hacer lo bueno, they have will to do it, tienen una voluntad para hacerlo, but they just can't do it. pero no lo pueden hacer. When the temptation comes in, they sin. Cuando la tentación viene, pecan. They repent, they feel bad about it, Se arrepientan y se sienten mal, but then one day goes by and again the temptation comes in. pero un día pasa y luego llega la tentación. It's this captivity, this addiction. Es esta captividad, la adicción. Okay, and so later on, Andrew did describe the aspect of law, Y Andrew compartió este aspecto de ley. how when we are told not to do things, Cuando nos dicen que no hagamos algo, we are tempted to do them. somos tentados a hacerlo. How when you're told not to think about a pink elephant, Cuando te dicen que no debes de, no piensas de un elefante, una rosita, you think about a pink elephant. y piensas de un elefante rosita. And the freedom begins when you just know that you're free. Y la libertad empieza cuando tú sepas que estás libre. You don't even need to focus on not thinking about the pink elephant. No tienes que enfocarte en no pensar en el elefante rosa. Simple. Simple. Okay. Now let's go to Romans 7. Déjanos ir a Romanos 7. So that was just one scripture from, Solo fue una escritura. and now we'll go to a few more verses. Ya voy a ir a otros versículos. So Romans 7 verses 1 through 2. Romanos 7, 1 a 2. Let's read the first two verses. Déjanos leer los primeros versículos. It says, or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives. For the woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. So these two verses explain how the law works. Así que estos dos versículos demuestran cómo trabaja la ley. And now let's read how do we become free of that law. Y déjanos leer cómo nos podemos liberar de esa ley. Verses 3 and 4. Versículos 3 y 4. So then, if, while her husband lives, she marries another man, she'll be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she has married another man. Therefore, my brethren, you also have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. Okay. Así que mientras vive su marido, será llamado adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, el modo de que no es adúltera, aunque se une a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. So the death is the way out. Así que la muerte es el camino de salir, And that's de what salida. happens in the water baptism. Y es lo que pasa en el bautismo en agua. In verse 5, pay attention to the past tense. En versículos 5 se pueden ver enfócanse en el tiempo pasado. I'm sorry, verse 4. Perdón, versículo 4. It says, have become dead. Dice, have become dead. Les hizo morir. Exactly.
Yeah. So we have become dead in the water baptism. Nos hicimos a morir en el bautismo en agua. And now verses 5 and 6. Y versículo 5, 6. For when we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the law were at work in our members to bear fruit to death. But now we have been delivered from the law, having died to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertados por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. So now we can serve in the new way. Así que ya podemos servir en la nueva forma. Everyone before they died Todos antes que se murieron was bound to sin, was in that captivity. fueron esclavos del pecado, estaban en esa captividad. But now through that way, the only way to be free, Pero hoy por ese camino, el único camino para ser libres, we have become free through death. nos fuimos liberados por medio de la muerte. Okay? ¿Sí lo entienden? And now let's jump to verse 14. Y déjanos ir al versículo 14. For we know that the law is spiritual, but I am carnal, sold under sin. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. So in this verse, Paul starts to identify as a carnal person, as a person who has not died yet. Así que vemos en ese versículo que Pablo se identifica como alguien carnal, alguien que no he morido. Que no The se- law is good and it's spiritual. La ley es buena y es espiritual. But if we have not died with Christ, Pero si no nos hemos morido con Cristo, we are carnal, somos carnal. as it says here, sold under sin. Como dice aquí, vendido al pecado. And that sin is going to work in us this miserableness. Y el pecado va a obrar en nosotros y con donde vamos a estar miserables. Just like we see in the next verse, verse 15. Como vemos en el próximo versículo, en versículo 15. Now let's jump into the other section. Déjanos ir a la otra sección. So Andrew explained how there is this law of gravity, Así que Andrew explicó que hay esta ley de gravedad. and that's an excellent example of how it is to try to live a holy life Yeah. while not bring that old nature. Y es un buen ejemplo en tratar de vivir una vida santa. No, cómo vivir una vida santa, pero no traer esta naturaleza pecaminosa. And I'm sure that many of you have felt like this in the past. Y yo, ¿cómo lo explico? Es como tratas de hacer lo bueno, pero no lo puedes hacer por la naturaleza pecaminosa. Y sé que ustedes han vivido esto en el pasado. If you still feel this way, if you still are able to identify with this man under sin, Si sigues sintiendo así y te identificas como aquí en los versículos, you need to be water baptized. tienes que ser bautizado en agua. And now we're going to talk about the true water baptism. Ya vamos a hablar sobre el bautismo verdadero en agua. Okay, so we have true water baptism, and in Spanish is verdadero bautismo en agua. Verdadero bautismo en agua. So what is the true water baptism? Así que es el bautismo verdadero de bautismo en agua. Why would we say true water baptism? ¿Por qué decimos verdadero bautismo? The only reason La única razón is because there is fake water baptism. es porque hay bautismos falsos. Yeah, false or fake water baptism. Yes. So the first one is infant baptism. Así que el primero es bautismos de niños, Yeah, bautismo infantil. infantil. Okay, so the first one we have the how do they say it? ¿Infantil? Infant baptism.
Okay. Why is water baptism not a baptism? ¿Por qué el bautismo en agua no es un bautismo? Because Wait, sorry, say it again. why is water baptism not like a baby water baptism not a baptism? ¿Por qué un bautismo infantil no es un bautismo? Ajá. Yeah, because Verdadero. it's not real. Porque no es real. Babies do not mind being naked, No le importan a los bebés ser desnudos. and that shows that they do not have consciousness yet. Eso señala que no son conscientes. But when they become conscious, Pero cuando se hacen conscientes when de they esto, realize their nakedness, cuando se dan cuenta de su desnudez, that's when we can start talking about baptizing them. allí es donde podemos compartir con ellos sobre bautizándolos. So that's simple. Así que es simple. If you ever meet somebody who has an infant water baptism, Si te encuentras con alguien que se bautizó de chico, de infanto, it's that simple that they didn't have consciousness. So how could they be water es baptized? bien simple porque no están conscientes y pues cómo se pueden bautizar. The second false or fake water baptism La segunda bautismo en agua falso is baptism without repentance. es el bautismo sin el arrepentimiento. So baptism without repentance. Bautismo sin arrepentimiento. Okay, so bautismo sin arrepentimiento. When you talk with people, Cuando hablamos con gente, you want to ask them those questions of when did you repent? les quieres hacer esas preguntas. ¿Cuándo te arrepentiste? And that will give you a good idea of whether their baptism truly had that repentance. Y allí te va a dar una idea si su bautismo vino con arrepentimiento verdadero. Baptism without repentance ties into the infant baptism, El bautismo sin arrepentimiento está conectada con el bautismo infantil. because how can a baby repent? Porque ¿cómo un bebé se puede arrepentir? And what can it repent of ¿Y de qué se puede arrepentir? if the awareness of sin is not there? Si no son conscientes del pecado que está allí. And so it is very important that we preach water baptism with repentance and with faith. Así que es importante predicar el bautismo con el arrepentimiento, con fe. There is a lot of things you can do without repentance. Hay muchas cosas que puedes hacer sin el For arrepentimiento. example, go to church without repentance. Por ejemplo, ir a la iglesia sin el arrepentimiento. But when it comes to water baptism, Pero cuando habla sobre el bautismo en agua, that is one of those two things that we need. esas son las dos cosas que necesitamos. The repentance, El arrepentimiento and in the other hand, we have faith. y en la otra mano tenemos fe. So in some cases, Entonces, en algunos casos, people who find themselves with a baptism without repentance, la gente que se encuentran en un bautismo sin el arrepentimiento, they'll need to be baptized. se van a tener que bautizar. Okay, so these are the two cases. Somebody who got baptized as a baby, Así que son los dos casos. El bautismo infantil, that wasn't a baptism, eso no es un bautismo, not a real one. no uno real. They need to be baptized. Se tienen que bautizar. A person who has repented after water baptism, Una persona que se arrepintió después del bautismo en agua, unfortunately, that also wasn't a real baptism. afortunadamente no fue un bautismo real. Because how can you bury a person Porque ¿cómo puedes sepultar una persona without killing them first? sin matándolos primero? So you repent, Así que te arrepientes, kill that old person, matas a esa vieja persona and then you bury them. y luego lo sepultas. So when do we baptize people again? Así que cuando bautizamos gente otra vez, We'll go through a few questions and examples. vamos a pasar por unas preguntas y ejemplos So to make it very easy and clear for you. para hacerlo bien claro y fácil para ustedes. Okay, so right here I'm going to write down the name of the next section. Aquí voy a escribir la sección de
la próxima sección, el nombre, baptizing again. bautizando otra vez. Okay. Bautizato otra vez? Yeah. Okay, bautizato otra vez. Okay, so a few questions to consider. I am not going to write down all of these questions here Así que unas preguntas para considerar. No voy a escribir todas las preguntas aquí because I'm already writing a lot porque ya estoy escribiendo mucho and it's too tiny for you to see. y está muy pequeño para que ustedes vean. What is your story? La primera pregunta, ¿qué es tu historia? Okay, write down this question. Escribe esta pregunta. There is someone who needs to be baptized. You ask them, what is your story? Hay alguien que se quiere bautizar, les preguntas, ¿qué es tu historia? When did you repent? La segunda, ¿cuándo te arrepentiste? When did your consciousness and desires change? ¿Cuándo te hiciste consciente y tus deseos cambiaron? That is a very good question because Es una buena pregunta porque when a person repents, cuando una persona se arrepienta, the new desires and consciousness come in. un nuevo deseo y conciencia viene. So that's a very good question to ask. Así que es una buena pregunta para hacer. The last question, La última pregunta, are you free from sin? ¿eres libre de pecado? So these are the 4 questions Así que estas son las 4 preguntas that are very useful to ask. que son bien útiles para usar. You got it? ¿Los tienen? Okay. Simón. We'll look at 2 examples of people. Vamos a ver 2 ejemplos de unas personas. In the first example, we have a 30-year-old person. 30? Yeah, 30-year-old El person. primer ejemplo tenemos una persona de 30 años. He got baptized when he was 14 years old. Se bautizó cuando tenía 14 años. He was part of the youth group in his church. Era parte de los jóvenes de la iglesia. Then, unfortunately, he went into sin. Y afortunadamente, desafortunadamente llegó al pecado. Repented at the age of 30. Se arrepintió a los 30 And now he's wondering, do I need to be water baptized? y luego está pensando, me tengo que bautizar. And the answer is yes, La pregunta es sí, because repentance needs to come first. porque el arrepentimiento tiene que venir primero. If at the age of 14, Si a la edad de 30 he did it because everybody else did it in his youth group, lo hizo, a 13, 14, a 13, 14, 14, 13, si lo hizo porque todos los jóvenes lo hicieron, then I don't see repentance there. y pues no veo el arrepentimiento allí. So that person needs to be baptized after repentance. Así que esa persona se tiene que bautizar antes del arrepentimiento. Many people have difficulty with their testimony. Mucha gente tiene dificultades con su testimonio. They're unsure about their water baptism No están seguros de su bautismo en agua, because it really seems to them that they have repented. porque de verdad se ve que se han arrepentido. And in those cases, we want to direct them to go and talk with God. Y en ese caso queremos dirigir a la gente a hablar con Dios. Because if they had a repentance and baptism, Porque si tienen el arrepentimiento y el bautismo, they can put their faith into that water baptism and experience freedom from sin. ellos pueden poner esa fe en su bautismo y experimentar libertad de pecado. Maybe some of you are in this place A lo mejor algunos de ustedes están en este lugar where you're still questioning water baptism. donde estás cuestionando sobre tu bautismo en agua. So if you've already talked with God, you already tried to, come to the confidence that that was your water baptism, Así que si has hablado con Dios y te sientes seguro que te bautizas en agua, but the doubts just continue. They just continue those doubts. si no estás tan seguro pero sigues con las dudas, Then just go and get baptized. así que solo vengan y bautízanse. The reason why is because if you walk around with doubts, La razón es porque si caminas con dudas, then I'm not sure if you're able to put your faith with confidence that in that water baptism I have received freedom. no creo que puedes poner tu fe y tener confianza que de verdad me bauticé en agua.
So now when you get water baptized, Así que ya cuando te bautizaste en agua, this is your last water baptism. esto es tu bautismo en agua, es la última bautismo en agua. Because you know that you've repented, Porque ya sabes que te has arrepentido, you understand the freedom that you can have in water baptism, entiendes la libertad que puedes tener en el bautismo en agua and there is no need to repeat it again. y no hay necesidad de repetirlo otra vez. Okay? ¿Ok? That's important. Es as well. importante. Every person is different. Cada persona es diferente. Every person's testimony is different. Cada testimonio de cada persona es diferente. So it goes case by case. Así que es diferente caso a caso. Hopefully, Ojalá one day there will be a time un día vamos a tener, llegamos a un punto when people will not have to be baptized again. donde la gente no se va a tener que bautizar otra vez. When this truth of water baptism is so strong in the church Cuando la verdad de bautismo en agua es tan fuerte en la iglesia that every person who gets baptized que cada persona que se bautiza is ready está listo and is sure y está seguro and is confident. y está seguro. Yeah. Okay. Let's move on to the last section, Vamos a ir a la última sección and that will be the practical instructions. y va a ser las instrucciones prácticas. Instrucciones. Okay, so I wrote down here practical instructions and then instrucciones prácticas. Así que aquí escribí The rest. instrucciones prácticas y luego lo va a escribir ahí. Instrucciones prácticas. Yay. Okay. You can write down practica, no prácticas. Okay. You can write down repentance talk. Puedes escribir I have it here. Plática de arrepentimiento. plática de arrepentimiento. Okay. Repentance talk. Plática de arrepentimiento. This is what we name this conversation Es lo que llamamos esta conversación that we have with people before getting them water baptized. que tenemos con gente que se quiere bautizar. The first question is, are you ready to follow Christ? La primera pregunta es, ¿estás listo para seguir a Cristo? Second question La segunda pregunta, is, well, let me just wait for people to write vamos a down. esperar que la gente lo escribe. What sins do you want to wash away? ¿Qué pecados quieres lavar? That's a very good question to ask. Es una buena pregunta. Ajá. So you ask this question and Así- you listen to people. Así que haces esta pregunta y le escuchas a la gente. Because as Andrew mentioned, water baptism is a bath. Porque como Andrew dijo, el bautismo en agua es un lavamiento. It's washing with the word by revelation. Es un lavamiento por medio de la palabra de una revelación. It is the understanding Es el entendimiento together with faith junto con la fe, and your action to go underwater. tu acción a ir abajo del agua, You abajo come del agua, clean. y luego te limpias. The water baptism has the power to wash away your past El bautismo en agua tiene el poder para lavar tu pasado, so that you can have a clean consciousness para que puedas tener una conciencia limpia and you start free of guilt and condemnation. y te liberas de la culpa, de la condenación. It doesn't mean that the person has to name every single sin. No significa que las personas tienen que nombrar cada pecado, But there is always a few sins pero siempre hay algunos pecados that keep on nagging on people. que les molesta a la gente. Okay? You want them to share it with you. Queremos que ellos lo compartan contigo. You want to assure that this conversation is private.
te quieres asegurar que esta conversación es en privacidad, es privada. But now that they have confessed, they've brought those things to light. Pero ya que lo confesaron y trajeron esas cosas a la luz, If Satan tries to come later si Satanás trata de venir al rato and try to condemn, bring remembrance of those things, y trata de traer condenación es que se recuerdan de esas cosas, they can stand in the truth that it's no longer them. They brought it to the light. They confessed it. It's washed. pueden estar firmes que no es de ellos, está lavado, es lavado. That immersion has to do with sin and not just church membership. Esa inmersión tiene que ver con el pecado y no solo la membresía en la iglesia. So as you are listening to the person, Así que cuando escuches la persona, you want to hear those good reasons quieres escuchar esas buenas razones, that they have repented, por qué se han arrepentido, that they want to wash away their sins, que ellos se quieren arrepentir, que ellos quieren lavar esos pecados and not just simply that they are getting baptized because they want to be a part of a group or something. y no solo porque se quieren bautizar, porque quieren ser parte de un grupo. The next question is, what sins do you want to bury? La próxima pregunta es ¿qué pecados quieres sepultar? And this question is similar to the previous question, Y esta pregunta es similar con la otra pregunta, but here we have to do with burying things rather than washing them. pero aquí tiene que ver con sepultando las cosas, enterrando las cosas y no lavando las cosas. Throughout life, we have a backpack on our back. Cuando pasamos por la vida tenemos una mochila que tenemos And different experiences, different people put stuff into our backpack. y diferentes personas, diferentes experiencias son como unas cosas que nos ponen en la mochila. We don't want to wash the backpack or do something with it. No queremos lavar la mochila y hacer algo con ella. We want to get rid of it. Queramos quitarla completa. So all of these bad things that happened to your parents, Así que las malas cosas que experimentaste con tus padres, your family members, familia, different relationships that got broken, diferentes relaciones que se quebraron, all of these things that are creating you, todas estas malas cosas que te están creando a ti, they are giving you a sense of identity. te están dando como tu identidad. You want to get rid of it. Lo quieres quitar. So you Quieres ask que se a aparte. person, Así que le preguntas a una persona what areas do they need freedom in? de en qué área necesitan libertad. What experiences have really impacted them negatively in their life? ¿Qué experiencias lo han impactado, experiencias malas que lo han impactado en su vida? What are they still struggling with? ¿Con qué siguen luchando? The next question La próxima pregunta is, who do you need to forgive? es ¿quién tienes que perdonar? There is a lot of freedom in forgiving others. Hay mucha libertad en perdonando a otros. And many people justify their unforgiveness. Y mucha gente justifica su falta de perdón. But if we choose to follow Jesus Pero si escogemos a seguir a and Jesús his example, y su ejemplo, we see that forgiveness is a choice. vemos que el perdón es una decisión. When Jesus hung on the cross, Cuando Jesús estaba en la cruz, he said, Él dijo, Father, Padre, forgive them, perdónalos, for they do not know what they do. porque no saben lo que están haciendo. So no matter what, Así que no importa si, the person getting water baptized no importa si la persona que se está bautizando en agua has to forgive everyone in their life. Has to forgive everyone in their la life. persona que se está entrando en el agua tiene que perdonar a todos And not hold on to any of that unforgiveness. y no aferrarse a esa falta de perdón. And they may say that, okay, but they knew what they were doing to me. Y pues ellos pueden decir, pero ellos sabían lo que me estaban haciendo. So I can hold on to that unforgiveness. Así que puedo aferrarme de esa falta de perdón. But the truth is that if those people were truly free and not victims, Pero la verdad es que si esas personas de verdad estaban libres y no víctimas, they would have not hurt you. no hubieran lastimarte. They would have not done that. What? They wouldn't do it like No this. lo hubieran hecho.
So in this fallen world, we see that people hurt each other. Así que vemos en este mundo quebrantado gente se lastiman unos a los otros And so we are called to forgive y estamos llamados a perdonar. because there is power in the forgiveness. Que hay poder cuando perdonamos. So as the person goes down in the water, Así que cuando la gente entra al agua, you ask them, are you ready to let go? Are you ready to forgive? Let go of that hurt. les preguntas, ¿estás listo para perdonar? ¿Estás listos para ¿cómo? Para dejar ese dolor. The second to last question is there anything that you're addicted to? La otra pregunta es, ¿hay algo donde que estás adicto? And why would we ask those questions? ¿Por qué hacemos esas preguntas? Because this gives us some information Porque esto nos da información, that we can pray against, información donde podemos orar contra esas cosas that we can pray for, y podemos orar por esas cosas and that we can give thanks about. y podemos dar gracias por unas cosas. So that was the second to last question. I'll just repeat it La once otra, again. otra pregunta. Is ¿Les digo there- otra vez? Yeah, I'll just say it again. Is there anything that you're addicted to? ¿Hay algo en que eres adicto? And here we come to the last Y question. aquí llegamos a la última pregunta. Have you received the Holy Spirit? ¿Has recibido el Espíritu Santo? Do you speak in tongues? ¿Hablas en lenguas? It's good to know Es bueno saber because you know if you should pray for the Holy Spirit. porque pues allí sabes si debes de orar por el Espíritu Santo. In that case, when a person has not spoken in tongues, En ese caso, si una persona no ha hablado en lenguas, take time to explain what speaking tongues is. así puedes explicar un poco sobre qué es hablar en lenguas, Put faith in them. poner fe en ellos, Help them believe that it will happen to them. ayudarles a creer que va a pasar, que va a pasar con ellos, Build that expectations in them. ayudarlos a tener expectativas en ellos, en Okay, so lo que these va a pasar. were the 6 questions in the practical instructions. Y fue las 6 preguntas en las instrucciones prácticas. And those 6 questions will really help you to do the repentance talk. Y esas 6 preguntas van a ayudar a hacer la plática del arrepentimiento. You want to listen to the Holy Spirit? ¿Quieres escuchar el Espíritu Santo? Ask the questions that you feel like you need to ask. Haces las preguntas que sientes que debes de preguntar. Take your time, Toma tu tiempo. and when you baptize them, Y cuando los bautizas, as I already said, como dije antes, pray against those things, pray ora for things, ora contra las cosas, ora por cosas and give thanks to God for freedom. y darle gracias a Dios por libertad. That old life is done away with. Que esa vida vieja se apartó. They have become the new creation, Hicieron una nueva creación and they have the new beginning, the new life. y tienen un nuevo comienzo, una nueva vida. And now we'll go into just a few sections and then questions and answers. Y vamos a pasar por otra sección y luego después vamos a hacer preguntas y respuestas. These are very short. Están bien cortas. So the first one is deliverance. La primera es liberación. When it comes to praying for deliverance, when people get water baptized, Cuando oramos por liberación, cuando gente se bautiza en agua, the person is in this point in their life la persona está en un lugar en su vida where they want to let go of everything. donde se quieren dejar ir a todo. So it's an excellent moment Así que es un momento excelente to pray for freedom for them. para orar por libertad. So you want to pray for every person for deliverance for about 30 seconds. Así que quieres orar por todos, por liberación como 30 segundos. Of course, if things are happening, Sí, claro, si algo está pasando, take as much time as needed. toma el tiempo necesario. During those 30 seconds praying for every single person, Durante esos 30 segundos, cuando oras por cada persona. command as if there is a demon. What? Command as if there is a demon. Doesn't matter if you see or you don't see. Command as if, like address it. As if. Como ordena así agresivo y manda lo que se vaya. Okay. I think that's. And so in 20 to 30%, you'll see things come out.
Y 20-30% vas a ver que... Even though at first it seems like, I don't think there is anything in there, Y a lo mejor al principio vas a pensar, pues no creo que hay algo allá adentro. but just give it a try Pero solo trátalo and see what happens. y vamos a ver lo que pasa. When a demon comes out, Cuando un demonio se sale, or if you're praying and there is nothing in there, o cuando estás orando, a lo mejor no hay algo adentro, then move on to praying for the Holy Spirit a lo mejor sigue orando por el Espíritu Santo. and ask the Holy Spirit to come and fill that person. Y pide que el Espíritu Santo venga y ora por esa persona. And we'll talk more about the baptism of the Holy Spirit in a few days. Y vamos a hablar más sobre el bautismo now en pocos días. Now let's talk about the name of Jesus. Y ya vamos a hablar sobre el nombre de Jesús. Not like in a sense of the full teaching on the name of Jesus. What? Not like a full teaching on the name No of como Jesus. una enseñanza completa del nombre de Jesús. Just why do we baptize people in the name of Jesus? Sobre por qué bautizamos gente en el nombre de Jesús. Yes, thank you. Okay, so the name of Jesus. Why do we baptize people in the name of Jesus? Así que, ¿por qué bautizamos gente en el nombre de Jesús? Because we see in the book of Acts time and time again Porque vemos en el libro de Hechos tiempo tras tiempo that they baptize in the name of Jesus. que bautizan en el nombre de We Jesús. see in the book of Acts that we are baptized into Jesus Christ. Vemos en el libro de Hechos que son bautizados en el nombre de Jesús. So the question might come, what about Matthew 28:19? Y la pregunta ¿qué de Mateo 28? That's why we need to talk about it. Y por eso tenemos que hablar sobre eso. So as Jesus said to go out and make disciples, Así que como Jesús dijo, vayan y hagan discípulos, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, Jesus ascended to heaven Jesús ascendió en el cielo and disciples went. y los discípulos se fueron. And they started baptizing in the name of Jesus. Y empezaron a bautizar gente. Why they were so disobedient? ¿Por qué eran desobedientes ellos? Like the instruction was clear. Como las instrucciones eran In the name claras. of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ¿Ah? In the name of the En el Father. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. So why in the name of Jesus? ¿Por qué en el nombre de Jesús? Is it that they were so disobedient? ¿Era porque eran tan desobedientes? Or is it that we don't understand something? ¿O era porque no entendemos algo? Andrew? I believe they were obedient. Yo creo que sí eran obedientes. And they understood something. Y entendían algo. They understood that there is only one name that we are to be saved under. Entendían algo que nos que salvar en un nombre. And that name is Jesus El Christ. nombre fue Jesucristo. And the same way as Jesus Christ died, Y la misma forma en cómo Jesús se murió, we join with him in his también death. nos unimos con él en su muerte And then we rise up with y him. luego nos levantamos con él. When Jesus said to baptize in the name, Cuando Jesús dijo que nos tenemos que bautizar en el nombre and it was the name singular, y fue el nombre singular, that also points towards a singular name, right? también apunta a un nombre singular. Then the other way to look at it Y en una otra forma donde lo podemos ver is that we repent to the Father, es que nos arrepentimos al Padre, we get baptized into the Son, nos bautizamos al Hijo and we receive the Holy y Spirit. recibimos el Espíritu Santo. And so this is how we are immersed into. Y así nos emergimos en esto. This is how we are immersed into the Father and the Son and the Holy Si Spirit. somos emergimos en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. Because we repent Porque and we nos get baptized and we receive the Holy Spirit. Porque nos arrepentimos, nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo. Lastly, I'll just finish with this. Termino con esto, That this is not complicated. que esto no es complicado. I don't think it is. No creo que es. I think that we can all do it. Yo creo que todos lo podemos hacer. There is no limitation on any of you. No hay limitaciones. None of Algunos de us, ustedes. have received authority to say who can and who cannot baptize. Nadie de nosotros hemos recibido autoridad a decirle a la gente, tú puedes bautizar, tú no puedes bautizar. I know the person who has the authority, Yo sé quién tiene esa autoridad and that's Jesus Christ. y es Jesucristo. He said that he has received all authority, Él dijo que él recibió toda la and autoridad. then he commissioned all of you Él comisionó a
todos ustedes to go and make disciples. a ir y hacer discípulos. How do you make disciples? ¿Cómo haces discípulos? Baptizing them Bautizándolos and teaching them to obey all y things. enseñándolos a obedecer todas cosas. So now that you know all of it, Así que ya que ustedes saben todo esto, you can start from one person. puedes empezar con una persona. Ask God, who is the person that I'm to share this with? Pregúntale a Dios, ¿quién es alguna persona que le puedo compartir esto? Who is the person that I know that still struggles with sin? ¿Qué persona sigue luchando con el pecado que le puedo compartir? Like this person loves Jesus, but they Es- keep on struggling with sin. Esta persona ama a Jesús, pero sigue luchando con el pecado. So you can watch the movie together with them, Y puedes ver las películas juntos con like one ellos. of the TLR movies, Una de las películas de TLR. and then have conversation with them later. Y puedes tener conversaciones con ellos a rato. Have a place ready for baptism, Tener un lugar listo para bautizar gente. and just go for it. Y solo hazlo. You can do it. Lo pueden hacer.